Mi nombre es Isabel Mays. Tengo 34 años, nací en Kansas, crecí entre sistemas, códigos y silencio. Soy oficial superior de operaciones cibernéticas en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el papel, gestiono la integridad de la encriptación. En realidad, he pasado la última década interceptando amenazas digitales antes de que tomaran forma física. Guerras que terminaron en bases de datos, no en desiertos, sin medallas, sin funerales. Solo ceros, unos y decisiones con las que tuve que vivir. Y sin embargo, para mi hermana mayor, la coronel Eric Mays, yo solo soy una guerrera del teclado. Lo dijo en voz alta mientras abordábamos el vuelo militar a Stuttgart esa mañana. Lo dijo con toda su voz, su risa resonando en la cabina del C-17. Justo frente a una docena de oficiales de cuello dorado. Lo escuché desde el asiento auxiliar, junto al compartimiento de equipo. Solo una guerrera del teclado se rió lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. Esperemos que la cafetera no tenga que reiniciarse en pleno vuelo. Se rieron con ella. No porque fuera gracioso, sino porque cuando un coronel hace un chiste, se ríe. Yo no. Solo sonreí educadamente, asentí como si ya lo hubiera escuchado antes. Como si no viniera de la misma boca que una vez me leyó cuentos antes de dormir. Eric siempre supo cómo atraer la atención. Nunca aprendió a compartirla. No habíamos hablado en casi 2 años. Antes de ese vuelo, fui invitada como soporte técnico. Un gesto diplomático en un transporte militar seguro con 48 personas de alto valor rumbo a una cumbre global de ciberseguridad. La mayoría ni siquiera conocía mi nombre. Solo que era alguien con una laptop y autorización. Así me gustaba. Callada, olvidada. Me quedé en mi rincón del compartimiento de carga, sin hacer contacto visual, con los auriculares puestos. Viendo comunicados encriptados parpadear en la pantalla de mi tablet. No necesitaba el respeto de esa cabina. No necesitaba su validación. Hasta que apareció la encriptación, hasta que el avión comenzó a temblar, primero apenas. Hasta que las luces de la cabina parpadearon exactamente un segundo y algo dentro de mí supo que no era turbulencia, era algo peor. Y entonces llegó la voz que no había escuchado en casi 4 años, calmada, grave. En vivo desde comando operativo. Tráiganme a Oracle del compartimiento de carga, ahora. Eso no era una petición, era una orden de código nivel porque Oracle no era mi título de trabajo. Era mi indicativo. El que borraron cuando me transfirieron en silencio. El que nadie en este avión debería haber conocido. Pero alguien lo hizo y supo exactamente cuándo usarlo. La cara de mi hermana cuando escuchó esa palabra fue lo último que vi antes de levantarme. Vacía, pálida. Sin palabras. No me había llamado así desde Siria. Nunca pensó que la volvería a escuchar. Y definitivamente no pensó que se gritaría por un canal militar, justo delante de todos. Avancé rápido más allá de las filas de oficiales que de repente olvidaron cómo respirar, más allá de Eric, que no me detuvo, ni siquiera habló. Sabía, en algún lugar dentro de sí. Sabía qué significaba ese nombre. La puerta de la cabina se abrió antes de que llegara. El mayor del Air ya estaba pálido, con sudor acumulándose en el cuello de su uniforme. Hay un temporizador. Dijo. No sabemos de dónde vino. Pasó por alto nuestro sistema principal. Entré sin pedir permiso. En la pantalla ya estaba. Fondo negro, números verdes. Wallroom 1957 contando hacia atrás. Sin señal de origen, sin rastro. Sin fuente. Solo un fantasma digital que se aferraba al sistema nervioso de la aeronave. Miré, más de cerca. Esto no era un virus. Era otra cosa. Había imitado el BIOS interno del avión. Transmitía una señal falsa de telemetría a una IP fantasma. Redirigiendo el avión en pleno vuelo, mientras hacía creer a la torre que seguíamos en ruta. Una redirección disfrazada de telemetría de vuelo normal. Nadie a bordo podía verlo, ni siquiera los pilotos. A menos que supieran qué buscar. A menos que hablasen mi idioma. Por eso Redfield había llamado a Oracle. La encriptación no solo les resultaba impenetrable, me resultaba familiar porque la estructura, aunque distorsionada, tenía fragmentos de mi código antiguo. Alguien había aprendido de mi trabajo, lo usó contra los mismos protocolos que una vez creé, y ahora 48 vidas, incluida la de quien se burló de mí hace 1 hora, dependían de si podía deshacerlo o no. Saqué el disco portátil de mi bolsillo, y lo conecté a la entrada auxiliar junto al panel de aviónica. Mis dedos flotaron sobre la pantalla apenas un segundo. El código estaba evolucionando, era recursivo, adaptable. Pero aún estaba construido sobre una arquitectura que conocía porque la había diseñado años atrás. Cuando todavía confiaban en mí. Lancé mi interfaz, una capa de desencriptación, simplificada que escribí para emergencias, sin adornos. Solo lógica. 10 líneas. Eso era todo lo que necesitaba.
La primera línea neutralizaba el núcleo del bloqueo temporal, la segunda localizaba la señal de control incrustada, la tercera cortaba su conexión con los servidores externos. Las líneas 4 a 6 ejecutaban protocolos de salida falsa alimentando datos de vuelo estables al sistema, asegurando que no hubiera reinicio por sobreescritura. La línea 7 engañaba al BIOS para que aceptara su mapa predeterminado. La línea 8 redirigía la telemetría falsa a un entorno seguro de pruebas. La línea 9 enterraba el intento de secuestro en un bucle y la línea 10 solo una palabra: dormir. El temporizador se detuvo en TRO 307. Las pantallas se normalizaron. El piloto parpadeó. El mayor exhaló. Nadie habló. Hasta que el copiloto susurró: ¿Qué demonios acaba de hacer? Eric estaba fuera de la puerta de la cabina, mirando a través de la pequeña ventana de cristal, por primera vez en su vida. No tenía nada que decir. Yo no necesitaba su elogio. No necesitaba el de nadie. Lo único que necesitaba era terminar el trabajo porque tenía preguntas y alguien a bordo acababa de decirle al mundo quién solía ser. Eso no fue un accidente. Fue una señal y yo simplemente respondí. Cuando me uní a la unidad de Contrainteligencia Técnica 4, no entré por la puerta principal. Entré por una puerta lateral con autorización silenciosa, entrenada en silencio, integrada con protocolos que la mayoría de los oficiales ni siquiera sabían que existían. Mi trabajo no era ruidoso. No tenía decoraciones, pero importaba. No serví para llamar la atención. Serví para evitar que alguna vez se necesitara atención. Durante 3 años diseñé sistemas de cortafuegos para misiones encubiertas. No barreras comerciales, sino verdaderos marcos militares que podían absorber ataques de inteligencia extranjera sin alertar nunca al objetivo. Veía el campo de batalla a través de paquetes de datos, cadenas de explotación y detonadores de día cero. Podría contarte más sobre el pensamiento de un enemigo con una tecla interceptada que con una semana de imágenes satelitales. Fui ascendida 2 veces. Nunca lo pedí. Mi hermana Erika ya era una estrella. Operaciones de alto perfil, informes a nivel OTAN, heroísmo aprobado por los medios. Su mundo era de flechas y chalecos antibalas. El mío era de bloques cifrados y botones de muerte. Lenguajes diferentes, misma guerra. Entonces ocurrió la brecha. Una revisión rutinaria detectó una corrupción en un archivo de baja prioridad. Al principio parecía un fallo, pero cuando se cruzaron los registros, apuntaban directamente a mis credenciales. Alguien había usado mi clave de acceso, mi huella digital para eliminar metadatos marcados de un archivo seguro. Información etiquetada para auditoría futura simplemente desapareció, limpio, indetectable, o eso creían. La investigación fue inmediata, sin prensa, sin audiencias. Solo una sala cerrada con 5 hombres y una acusación. Dijeron que había manipulado datos clasificados para proteger a un operativo con el que había trabajado antes. Pedí pruebas. Dijeron que los registros hablaban por sí solos. Cuando pregunté quién había encontrado la discrepancia, la respuesta fue un solo nombre: la coronel Erika Mace. Mi hermana. Ella había reportado la anomalía inicial que desencadenó toda la investigación. Había marcado mi autorización para auditoría. Y cuando le preguntaron si yo había hablado alguna vez de operaciones fuera de Rey, dijo que sí. El informe incluía su firma. Nunca la confronté. No, entonces, no había nada que decir que no me costara más. No me sometieron a corte marcial. La evidencia no era lo suficientemente fuerte. Pero revocaron mi autorización especial. Mis proyectos fueron reasignados. Me transfirieron en silencio. Mi nombre ya no se susurraba en operaciones. No se mencionaba en absoluto. Presenté mi renuncia. La semana siguiente, 2 días después, recibí un sobre simple en mi litera. Sin nombre. Sin dirección de remitente. Dentro había una hoja doblada con una frase. Querían un chivo expiatorio. Ella les dio una hermana. Sin firma, hice las maletas y me fui a la mañana siguiente. En algún lugar entre Langley y ningún lugar, encontré un puesto en una base remota en Alaska. Control de señal, 3er turno. No era glamoroso, pero no me importaba. No perseguía títulos. Solo quería silencio. Empecé de nuevo sin rango, sin ruido, sin guerra hasta ese vuelo, hasta que mi nombre, mi verdadero nombre, fue llamado de nuevo Oracle. Y la única persona que parecía más sorprendida que yo era mi hermana. Ella sabía lo que había enterrado, solo que nunca esperó que volviera a salir a la superficie, especialmente a 35,000 pies sobre el Atlántico. Especialmente frente a las mismas personas a las que una vez convenció de borrarme. 2 años. Después de dejar Langley, después de enterrar mi título y dejar de responder al nombre Oracle, llegó una carta a mi puesto en Alaska.
No era correo oficial, sin marcas gubernamentales. Solo mi nombre escrito con cuidado en un sobre blanco. Dentro había un itinerario de vuelo, un charter militar, destino Stuttgart, Alemania. Adjunta había una nota personal. Esta cumbre es importante. El alto mando estará presente. Es una buena oportunidad para que vuelvas a salir adelante. Me aseguré de que tu nombre estuviera en la lista. Nos vemos a bordo. Estaba firmada. Erike. Sin disculpas, sin explicaciones, solo ese tono. Casual, eficiente, como si me hiciera un favor. Durante 2 horas. Miré esa nota. 2 años. 2 años de silencio. 2 años fingiendo no ver su nombre en los memorandos internos, 2 años de ser olvidada a propósito. Y ahora quería que regresara. No a una cena, no a un funeral, sino a un avión lleno de oficiales de alto rango, donde ella sería el centro de atención y yo la nota técnica al pie, con uniforme. Impecable. No era ingenua. Conocía el trasfondo. Esto era política. Un reajuste de imagen, una jugada de ajedrez de su parte. Hacer que su hermana, la antigua Oracle, fuera vista de nuevo como algo no amenazante. Hacer que pareciera reconciliación. Progreso. Controlar la narrativa. Pero no rompí la nota. Hice las maletas, no para redención, sino para la verdad. Necesitaba ver su cara de nuevo. Necesitaba oír su voz cuando me mirara a los ojos. Necesitaba sentir el aire a su alrededor y finalmente, saber si lo hacía por miedo, por maldad o por ambos. El transporte militar estaba programado para partir de la base aérea en Drus. Llegué temprano. Sin escolta, sin banderas. Solo una bolsa gastada y el frío en el pecho que no se había calentado en años. Cuando pisé la pista, la vi. Estaba cerca de la rampa delantera del C-17, hablando con un brigadier sobre la logística del itinerario. Postura perfecta, actitud confiada. La niña de oro aún imperturbable. Cuando me vio, algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, tal vez arrepentimiento, pero no vergüenza. No se acercó, solo asintió como si fuera cualquier otro embarque. Como si los últimos 2 años hubieran sido una pausa, no una fractura. No se organizaron por rango y asignación. Ella fue a los asientos delanteros. El grupo reservado para el personal de mando. A mí me asignaron la estación auxiliar 4, compartimiento, de carga, lado izquierdo, soporte técnico, sin saludo, sin apretón de manos. Mi nombre no estaba en los labios de nadie que importara. Era más fácil así. Me acomodé en el banco de metal. Saqué mi tablet y empecé a escanear los sistemas. A bordo por costumbre. No era mi trabajo, pero me daba algo que hacer, algo honesto. Mientras los motores cobraban vida. Miré el horizonte más allá del Henner. No estaba allí para arreglar nada. Estaba para recordar quién lo rompió. Y tal vez, si llegaba el momento, para devolver el favor, pero no por venganza, por necesidad. Porque a veces la única manera de limpiar la podredumbre es reabrir la herida. Dejarla sangrar. Dejarla hablar. Dejarla mostrar exactamente qué tan profunda es. Y ese vuelo. A 35,000 pies, sobre todo lo que intenté enterrar. Fue donde finalmente comenzó. No necesitaban decir nada. Los uniformes hablaban por sí mismos. Desde el momento en que subí a ese avión, lo sentí. Esas miradas de reojo, los rechazos calculados, la evitación pasiva basada en el rango, todos se conocían. Todos pertenecían a una cadena de mando, menos yo. Estaba listada como soporte técnico. Auxiliar, sin asignación a ningún oficial. Específico, célula de misión. Ese tipo de etiqueta no despertaba curiosidad. Señalaba irrelevancia. Un cuerpo conveniente para hacer diagnósticos o reiniciar el nodo de respaldo si alguien desconectaba la regleta. Invisible hasta ser llamada. Tomé mi asiento cerca del panel trasero, donde el aire vibraba desde la cubierta de aviónica debajo. Era lo suficientemente ruidoso para ahogar conversaciones triviales. No es que alguien me hubiera ofrecido alguna. Frente a mí estaba un coronel completo de logística cibernética. Placa con nombre pulida, medallas perfectamente espaciadas. Levantó la vista cuando abrí mi tablet. Luego la apartó inmediatamente como si la proximidad pudiera afectar su nivel de autorización. Otros no fueron tan sutiles. Un capitán susurró algo al mayor que estaba a su lado. Ambos miraron en mi dirección. El mayor se rió entre dientes. No me importó. Ya había visto esa expresión antes, mitad sospecha, mitad desdén. Venía de personas que temían lo que no comprendían y se sentían ofendidas por quienes no podían controlar. Y, cuando se trataba de código, nadie me controlaba. Nadie excepto los sistemas que yo construí. Me recosté, dejando que mis ojos vagaran. Éramos 48 a bordo. La mayoría de rango medio a alto mando. Líderes de fuerzas de tarea conjunta, directores de políticas, analistas. Todos rumbo a una cumbre cibernética de la OTAN, donde tomarían café mientras hablaban de marcos de confianza. Cero y palabras de moda que sonaban bien en las presentaciones.
No tenía ni idea de que los escoltaba alguien que una vez cerró una brecha internacional con un script casero y un enlace satelital prestado. Pero ese era el punto. No debían saberlo. Aún así, hubo uno que lo notó. Un teniente segundo pasó por mi fila en camino a la cabina de vuelo, probablemente a buscar órdenes para su comandante. Joven. Astuto, demasiado inexperto para ser cínico, pero no tan ingenuo para estar ciego. Al pasar, redujo el paso por medio segundo. Se inclinó ligeramente hacia mi banco y susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara sobre el zumbido del motor. Leí tu expediente una vez en entrenamiento. Oracle era una leyenda. Luego siguió caminando. No reaccioné, al menos no por fuera, pero algo en mi pecho se tensó. No escuchaba ese nombre con respeto desde hacía años. No sin ironía, ni con el matiz de sospecha o burla. Por un segundo quise detenerlo. Preguntar qué enseñaban ahora. Preguntar qué creían que le había pasado a ella. A mí. Pero no lo hice porque las leyendas no se explican. Desaparecen o qué. Y según a quien preguntes, yo había hecho ambas cosas. Volví a levantar la vista. Eric estaba sentada cerca del frente, riendo con dos asesores de la OTAN. Postura perfecta, esa voz característica, segura, clara. Nunca dudosa. No había mirado atrás ni una sola vez desde que abordamos. Quizá pensó que no duraría lo suficiente para importar. Quizá no le importaba. O tal vez, en el fondo, sabía que alguien como yo, alguien que ella pensó que había borrado. Solo permanecía en silencio cuando ella lo elegía, y yo aún no había elegido. Llevábamos un poco más de 3 horas en el aire cuando empezó. Al principio, silencioso. Sutil, el tipo de cambio que se te escapa si no estás entrenado para notar patrones. Yo escaneaba la interfaz de vuelo buscando diagnósticos rutinarios. No era parte de mi trabajo. Al menos no oficialmente, pero se había vuelto un hábito. Memoria muscular nacida de un tiempo en que cada segundo de retraso podía costar vidas. Entonces noté la primera falla. El panel de navegación parpadeó una vez. Luego otra. Al principio pensé que era turbulencia hasta que vi que el cursor se desplazaba en la trayectoria de vuelo apenas una fracción de grado. Pero se movía. Y no se corregía solo. Toqué actualizar. Nada. La pantalla del radar se apagó. Durante exactamente 3 segundos. Todo el sistema de vuelo quedó ciego. No hubo señal satelital. No hubo rebote de transpondedor. No hubo eco de señal desde la torre de control. Miré la pantalla de la tripulación más cercana. Nadie más se había dado cuenta aún. La interfaz se reinició sin alertas. Esa fue mi segunda señal de alarma. El sistema había iniciado un protocolo sombra, algo incrustado profundamente en la aviónica que debió haberse desactivado durante la pre-vuelo. Algo que enmascaraba cambios operativos como reinicios rutinarios. Me senté más recta. Eso no era turbulencia. No era un error, era un intento de secuestro. Pero no del tipo para el que alguien en este vuelo estuviera entrenado. Abrí mi tablet, ejecuté un escaneo suave de intrusión a través del canal de respaldo conectado a mi propio equipo. En segundos tuve la confirmación. Código extranjero se había inyectado en el BIOS de navegación del avión y no era pasivo. Reescribía instrucciones en tiempo real, redirigiendo nuestra altitud y trayectoria mientras forjaba datos sintéticos de telemetría para el control en tierra. En términos simples, el avión estaba siendo dirigido y nadie lo sabía excepto yo. Manteniendo mi expresión neutral, mis ojos recorrían los datos en la pantalla. El código me era desconocido. Pero la estructura no. Era modular, recursivo, diseñado para aprender, adaptarse, reescribirse en movimiento. Entonces apareció el temporizador. Caja negra, números verdes, justo en el centro de mi pantalla. Al 1758. Parpadeé. Eso no era una pantalla estándar del sistema. Era personalizada. El temporizador había sido codificado directamente en la aviónica. Una cuenta regresiva para un evento que aún no podía identificar. No estaba etiquetado como una detonación. Sin protocolos de explosión, sin cadenas de fusibles. Pero activaba cambios automáticos en intervalos programados. Me incliné ligeramente hacia la izquierda y observé el panel del piloto desde la distancia. La interfaz principal parecía normal. Las señales sintéticas funcionaban. Pensaban que todavía estábamos en curso. No era así, y los sistemas a bordo estaban bloqueados para evitar cualquier anulación manual. Consideré alertar a la tripulación en ese momento. Justo ahí, pero algo me detuvo, porque si ese código estaba basado en mis propios sistemas, y lo estaba, había sido escrito para anticipar la reacción humana. En el momento en que alguien diera la alarma, la protección automática probablemente se aceleraría. Necesitaba un punto de entrada mejor, uno que el sistema no esperara. Desenchufé mi tablet, la abracé contra el pecho y me levanté. En cuanto lo hice,
Un ruido bajo de estática crujió por el intercomunicador. No era fuerte, pero fue suficiente, y entonces la escuché, su voz. Grave, calmada, inconfundible. General Redfield. Vuelo 217. Aquí mando 1. Inicien código negro. Anulación inmediata de autorizaciones. Identifiquen a Oracle. Repito. Tráiganme a Oracle del compartimiento de carga. Ahora. Todas las cabezas se giraron, todas las conversaciones cesaron. Y por segunda vez en mi vida. Mi indicativo había sido pronunciado en voz alta, en un canal abierto. La última vez había salvado una base Ford OPS completa de una brecha de datos que habría derrumbado 3 programas aliados. Esta vez estaba a 35,000 pies en el aire, rodeada de oficiales que creían que yo era solo la ayuda y mi hermana sentada 2 filas adelante, paralizada. No esperé permiso. Avancé por el pasillo, tablet en mano, botas firmes bajo mis pies. Se hicieron a un lado, silenciosos, inseguros, observando a la técnica con la cara que no reconocían. Pero el nombre que de repente recordaron ya no era solo Isabel Mays. Era Oracle de nuevo, y tenía 17 minutos con 21 segundos para evitar que un avión desapareciera de la faz de la Tierra. La cabina se volvió frenética en cuanto terminó la transmisión, una tormenta de voces cortadas, dedos volando sobre interruptores, pilotos escaneando paneles parpadeantes y manuales de anulación de emergencias como oraciones. El ingeniero de vuelo comenzó a leer protocolos. Otro oficial intentó restablecer un enlace tranquilo, pero no había señal. El avión había quedado en oscuridad digital. Entonces escuché su voz aguda, autoritaria, inconfundiblemente suya. Reinicien el sistema principal. Apaguen todo. Reinicien desde cero. Mi hermana, la coronel Erika Mays, por supuesto, ella intentaría liderar. Por supuesto. Sería la primera en hablar. Siempre lo hacía. Fuerte, decisiva, inmediata. Para cualquiera. Más, eso sonaba a autoridad. Para mí, sonaba a pánico disfrazado de control. Y estaba equivocada. Muy equivocada. Reiniciar el sistema no eliminaría el código. Lo anclaría más profundo. Quien escribiera ese malware lo diseñó para sobrevivir a reinicios duros. No era parasitario. Era nativo. Reestructuraba él. Bello ese mismo, se envolvía en cadenas legítimas de comando. Reiniciar activaría un bloqueo defensivo. El sistema entraría en modo fantasma, fingiendo cumplir mientras cortaba todo contacto. Ese tipo de código no venía de un libro de texto. Venía de mí o de alguien que aprendió de mí. Cerré la boca y entré a la cabina. Nadie me detuvo ahora. La voz de Redfield ya lo había hecho. El piloto, el mayor de Lear, me miró, confundido, escéptico, pero lo suficientemente desesperado para retroceder. Me senté en el asiento auxiliar, saqué mi disco cifrado y lo deslicé en el puerto de acceso directo. En cuanto mi sistema se sincronizó, el temporizador parpadeó más rápido. 01446. Exhalé una vez y comencé. Mi interfaz se lanzó una capa desnuda sin piel que había construido yo misma. Saltó todas las capas gráficas y abrió el sistema de vuelo en código bruto. Cada línea era familiar. Imitaba mi propio estilo. Lógica recursiva, ejecución de doble ruta, sustitución de variables en tiempo real, pero estaba distorsionada, modificada. Casi irreverente. Alguien había copiado mi método y lo había perfeccionado. Quienquiera que fuera, no solo secuestraba un avión, estaba enviando un mensaje. Y ese mensaje tenía mi firma por todas partes. Detrás de mí. Eric apareció en la puerta. ¿Qué demonios está haciendo? Ladró. Está siguiendo mis órdenes, dijo Redfield a través de la estática. Después hubo silencio. La sala se calmó, incluso el zumbido del motor pareció disminuir. Me concentré. El malware había establecido un apretón de manos incrustado con un relé externo, algo disfrazado de canal de actualización. Estaba extrayendo instrucciones de comando cada 10 segundos, cada una redirigiendo nuestra ruta de vuelo por una fracción de grado. Lo suficientemente lento como para no activar las alarmas de desviación física, solo lo justo para alejarnos más de cualquier ruta programada. Señalicé el canal del relé y lancé un bucle de eco muerto, enviando respuestas falsas para retrasar la siguiente directiva. El temporizador se mantuvo en 021312. Mejor. Pero no suficiente. Metí la mano en mi mochila, saqué un segundo dispositivo, un ocultador de señales que podía interceptar los próximos 5 comandos y redirigirlos a mi servidor Sandbox. Eso me daría quizá 2 minutos para analizar. Oracle, dijo Redfield por el canal, su voz más clara ahora. Esto no es una brecha al azar. Lo sé. Respondí en voz baja. Es alguien interno. Él no discutió, tampoco Eric. Seguía escribiendo. Mis dedos se movían sin vacilar, guiados por memoria muscular. Líneas de código se fundían en instinto.
Cada tecla pulsada eliminaba la incertidumbre. No levanté la vista, ni cuando apareció el segundo temporizador, ni cuando el ocultador parpadeó en rojo, ni siquiera cuando el virus intentó bloquearme, deshabilitando mis controladores periféricos. Yo había construido cortafuegos dentro de cortafuegos. No era perfecto, pero resistió. Entonces el código intentó algo nuevo. Me saludó con una sola línea en texto plano. Bienvenida de nuevo. Oracle, miré el mensaje un segundo. Fue cuando entendí que esto no era un ataque. Era una prueba, y acababa de pasar la primera ronda. En el momento en que vi ese mensaje, bienvenida de nuevo. Oracle, supe que no era solo sabotaje. Era personal, táctico, diseñado no solo para amenazar, sino para provocarme, y yo caí justo en la trampa. Limpié la pantalla, corazón firme. Dedos fríos. No respondí. Quien estuviera al otro lado no necesitaba una réplica. Mi presencia en el sistema era respuesta suficiente. Volví al temporizador 00127. Seguía corriendo, aún conectado a una cadena lógica que se reescribía cada 10 segundos. Pero si esto imitaba mi arquitectura, también tenía un punto ciego. Mis primeros diseños tenían un buffer de retardo en cómo resolvían las interrupciones del sistema, solo milisegundos, pero suficientes para colar un comando de redirección. Sin ser detectado, construí un paquete de redirección. 10 líneas, limpio, simple, sin florituras. Línea 1, suprimir telemetría externa. Línea 2, aislar señal activa del relé. Línea 3, bloquear script del piloto automático. Línea 4, bucle de alimentación de sensores. Línea 5, encriptar parámetros de destino. Línea 6, reescribir destino del relé con bucle local. Línea 7, cortar todas las llamadas salientes. Línea 8, inyectar cortafuegos bajo root. Línea 9, falso reporte de autenticación. Línea 10, redirigir todas las rutas de código al sandbox terminal. Ejecuté durante 3 segundos. No pasó nada. Luego el radar volvió, parpadeó 1, 2 veces. Y luego se estabilizó. Un tono suave confirmó que la visibilidad se restauró. Para los pilotos, todo había vuelto a la normalidad, pero para mí, la verdadera hora clara y escalofriante. Nuestro vuelo había sido redirigido en pleno vuelo. Silenciosa e invisible para todos a bordo. No nos dirigíamos a Stuttgart. No lo habíamos hecho en los últimos 200 minutos. En cambio, volábamos hacia una franja de espacio aéreo en el límite exterior de la cobertura radar europea, un bolsillo no monitoreado, cerca del mar Báltico. No era oficialmente zona de exclusión aérea, pero lo suficiente para levantar sospechas. El avión estaba programado para desaparecer ahí, sus coordenadas falsificadas, su señal falsificada, su llegada sin registro. Pero el por qué aún no se había revelado hasta que extraje el último fragmento de código del programa de secuestro. Enterrada en la capa había una dirección IP saliente. No era militar, no era civil. Era un nodo de relé encriptado diseñado para recibir grandes paquetes de datos a través de telemetría de vuelo disfrazada. No intentaban estrellar el avión, intentaban entregar algo. Aislé el túnel de datos y realicé una trazabilidad inversa. Lo que encontré me heló la sangre. Una carga comprimida. Paquetes de datos que viajaban en la corriente de telemetría estaban siendo exfiltrados en tiempo real. Y los paquetes no eran aleatorios. Estaban estructurados como informes de inteligencia. Encriptados, anonimizados, segmentados. Destinados a ser reensamblados al otro lado por alguien que sabía exactamente qué recibía. Alguien había incrustado un volcado de datos a gran escala en la salida de comunicación del avión, enviando piezas de él en cada pulso. Falso de telemetría, pedazo a pedazo, byte a byte. El avión no era el objetivo. Era el portador, un mensajero en el cielo. Corté la transmisión, inyecté un protocolo de terminación. El túnel colapsó y por primera vez en 30 minutos. El sistema dejó de resistirse, pero no me relajé porque ahora sabía que la verdadera pregunta no era cómo había ocurrido, sino quién. Alguien en este avión había incrustado esa carga. Alguien tenía acceso, tiempo, intención. Y alguien en algún lugar había usado mi trabajo antiguo para escribir el sistema de entrega. Mis ojos se dirigieron hacia la puerta de la cabina. Había 48 pasajeros a bordo. 47 preguntas pendientes y al menos una respuesta, esperando tras un uniforme. Me quedé en la cabina más tiempo del necesario. La transmisión había sido cortada. La cadena de comando del secuestro estaba muerta. El avión estaba nuevamente bajo nuestro control, pero no había terminado. No con el sistema. No con la verdad. Me sumergí de nuevo en los registros de acceso, analizando el rastro fantasma dejado por la inyección del código. Siempre hay una pista, incluso cuando alguien cree haberla borrado. Especialmente cuando es lo suficientemente arrogante para pensar que nadie como yo la buscaría.
No tardé mucho. Enterrado bajo la sandbox. Un módulo de prueba redundante que alguien usó para emular el comportamiento de la aviónica. Encontré un historial de versiones, un archivo en caché y dentro de ese archivo un fragmento de código no más largo de 15 líneas. Me congelé porque lo reconocí. No completamente. No era mío, pero estaba cerca. La sintaxis, el estilo de indentación, incluso el nombre de variables recursivas, Iris, un seudónimo que usé durante la prototipación inicial. Mucho antes de que Oracle se convirtiera en un indicativo. Estaba ahí, oculto, pero deliberado. Quien escribió esto había estudiado mi trabajo de cerca. Demasiado cerca. Las líneas originales no eran públicas. Eran propietarias de un sistema de acceso cerrado que desarrollé para ocultar señales durante operaciones extranjeras. Específicamente la misma misión que luego se usó contra mí durante la investigación interna hace 2 años. En ese entonces, me acusaron de manipular registros seguros, dijeron que había sobrescrito pistas de archivos para proteger a un operativo en revisión. Les dije que no toqué los datos. No me creyeron. Ahora, viendo esas líneas frente a mí, entendí por qué. Porque quien lo hizo conocía mis métodos, los conocía lo suficientemente bien para replicarlos casi a la perfección. Pero no lo suficiente. Hubo un error. La línea 7 del caché llamaba a una variable usando sintaxis antigua que yo ya había dejado de usar antes de que esa misión siquiera ocurriera. La eliminé después de Estambul. Estaba desactualizada, era ineficiente, pero alguien más la había preservado, copiada como parte de una referencia que no entendía del todo. Esa única inconsistencia probaba que el código no era mío. Era imitado. Replicado por alguien que tenía acceso a mis archivos, a mis registros, a mis compilaciones de trabajo. Y solo había una persona que conocía que había estado a mi lado durante noches largas en Lenly, que había seguido mi trabajo bajo la excusa de revisar mi proceso, que había presentado la primera queja interna, que llevó a la suspensión de mi autorización. Mi hermana, la coronel Erike Mace. Miré las líneas otra vez, luego guardé una copia segura en mi disco. No para exponerla, no todavía. No estaba ahí para vengarme. Pero había terminado de guardar silencio. La traición de hace 2 años. No fue un malentendido. No fue un abuso. Fue dirigido. Metódico. Y quien construyó la carga que casi derriba este vuelo había sido entrenado por alguien que me conocía mejor que nadie. Alguien que alguna vez me llamó su hermanita y susurró: "Ojalá tuviera tu cerebro ahora". Estaba claro. Ella no solo lo envidiaba. Lo convirtió en un arma. Expulsé mi disco, me levanté y me dirigí a la cabina. El avión estaba calmado ahora. Sistemas restaurados. Tripulación tranquila. Pero la verdadera turbulencia apenas comenzaba, porque por primera vez en años tenía pruebas. Y esta vez no me iba a ir. La encontré de pie junto a la cocina, con los brazos cruzados, fingiendo leer un manifiesto que ya conocía de memoria. No pareció sorprendida de verme acercar. Tal vez lo había sentido venir. Tal vez siempre supo qué sucedería. Alcé el disco. Encontré algo, dije. Ella no lo tomó. ¿Registros de telemetría?, preguntó con voz plana, sin apartar la mirada. No. Fragmentos de código incrustados en el script de suplantación. Eso llamó su atención. Me miró, no con curiosidad, sino a la defensiva. Saqué mi tablet, abrí el archivo y giré la pantalla para que ella pudiera verlo. 15 líneas de código, pequeñas, limpias, engañosamente simples. Pero para ella, sabía que serían ruidosas. Esta estructura, dije, es familiar, ¿no? Bucles recursivos, condiciones de doble máscara. Pila de llamadas desalineada. Así. Solía escribir durante mis pruebas en la sombra. Ella se mantuvo callada. Depresé la sintaxis de la línea 7, después de Estambul, continué. Pero alguien no lo hizo. Alguien que copió mis archivos antiguos sin saber qué partes. Ya había evolucionado. Pausé. Sé quién escribió esto. Silencio. Luego añadí con calma. ¿Fuiste tú? Ella se estremeció por primera vez. Sus hombros se movieron apenas. Pero fue suficiente. Es una acusación grave, dijo. No, respondí. No es una acusación. Es una observación. Una que solo tú y yo notaríamos. Ella dio un paso adelante, bajando la voz. ¿Qué quieres, Isabel? Venganza. No, contesté sin dudar. Quiero saber por qué. Su boca se abrió como si tuviera una línea preparada. Pero no salió nada. Entonces algo se quebró. Surgió una veta de algo no dicho. No arrepentimiento, no todavía, pero algo cercano. Porque eres mejor que yo, dijo finalmente. No susurrado, ni gritado, solo dicho. Eras mejor en todo. La codificación, el pensamiento sistémico. La calma bajo presión. Y ni siquiera te dabas cuenta. Parpadeé. ¿Crees que esto es por talento? No, dijo amargamente. Es por espacio.
Es por habitaciones a las que tuve que luchar para entrar. Habitaciones a las que tú entraste por accidente. Te escuchaban. Te veían trabajar y sentían como si entendieran algo sagrado. Yo tuve que abrirme camino a mordiscos en cada nivel para llegar ahí. Y cuando finalmente lo hice, tú ya estabas sentada en esa maldita mesa. No hablé, no porque no tuviera nada que decir, sino porque una parte de mí entendía. Ella apartó la mirada. Luego me volvió a mirar con fuego. Ni siquiera lo querías. Eso lo hizo peor. No lo perseguiste. Simplemente lo tenías. Entonces, ¿me enterraste? Pregunté en voz baja. Me borraste de mi propio nombre, no esperaba que te exiliaran, espetó. Pensé que te advertirían, que te redirigirían. Pero luego estaba hecho. Y no pude detenerlo sin confesar lo que hice. ¿Y ahora? Pregunté. Ella me miró. No lo sé, admitió. Pensé que me sentiría más segura. Pero, viéndote aquí después de todo, creo que solo tenía miedo. Asentí lentamente, no porque hiciera las cosas mejores, sino porque la verdad finalmente pronunciada pesaba más que la mentira que reemplazaba. No estoy aquí para destruirte, Erique, dije. Solo necesitaba ver si recordabas lo que hiciste. Ella volvió hacia la ventana, con la voz apenas un susurro. Nunca lo olvidé, y por primera vez ninguna de las dos dijo una palabra. No había pensado en Siria en años. No en la misión misma, ni en los códigos, ni siquiera en la noche en que terminó. Pero ahora. De pie en un avión alto sobre el Atlántico, con él, silencio de Eric aún resonando tras de mí. Ese recuerdo regresó, claro, agudo, frío. Era una noche en el desierto, viento seco colándose por las grietas de la tienda de comunicaciones. Las luces estaban bajas para preservar los filtros de visión nocturna. Afuera, todo vibraba. Satélites, servidores portátiles, el distante ruido de unidades de patrulla. Adentro. Solo yo y una laptop conectada a la columna vertebral de un feed de inteligencia de la OTAN que había sido secuestrado 6 horas antes. Nadie más podía acceder. Cada comando regresaba codificado. Símbolos, estática y silencio. Lo llamaron virus. Se equivocaron. Era un monstruo de encriptación adaptable. Recursivo y furioso. El código no estaba diseñado para bloquear o destruir, estaba diseñado para probar. Cambiaba cada minuto como si nos observara intentar y fallar. Un paso en falso habría activado un borrado completo de la caché de inteligencia de nuestras bases en el este, docenas de operaciones vinculadas en 3 países, años de trabajo de campo borrados. Fue entonces cuando Redfield me llamó. No, parecía enojado, solo cansado. Lo necesito limpio, dijo. 0 pérdidas. ¿Puedes hacerlo? No respondí. Me senté. 5 horas después, lo descifré, no por fuerza bruta, sino escuchando, observando cómo se movía el código. Era elegante. De una manera que solo alguien profundamente familiarizado con mi estilo entendería. Era como ver mi propio reflejo, distorsionado. Cuando terminó, salí de la tienda y entré en la noche seca. Redfield me siguió. No dijo mucho al principio, solo se quedó a mi lado, brazos cruzados. Su voz tan nivelada como siempre. «¿Eso no era ruso?», dijo. «No», respondí. «¿Chino?». «No», repetí. Se detuvo, luego hizo la pregunta que aún me persigue hasta hoy. «Isabel, ¿hay alguien más en tu equipo que podría haber escrito eso?». No respondí de inmediato porque sabía exactamente quién podía ser. Solo una persona había estudiado mi código, no para aprenderlo, sino para mejorarlo. Solo una persona tenía el acceso, la curiosidad y el hambre de convertirlo en algo nuevo. Y solo una persona alguna vez me miró a través de una estación de trabajo y dijo: «Tienes suerte, ¿sabes? No tienes que esforzarte, simplemente lo entiendes». Solo una persona había mirado mi talento y al mismo tiempo lo resentía y lo admiraba. Así que miré a Redfield y dije con calma: «Hay solo un nombre. No está en la lista», dije. «No está en el campo». «¿Entonces quién?». Tomé aire. «Es quien solía llamarme hermanita». Él no insistió. Tal vez vio algo en mis ojos. Tal vez entendió lo que significa cargar sospechas sin pruebas. Porque después de esa noche, nunca volvimos a hablar del tema, la amenaza fue neutralizada. La misión continuó y la sombra de ese código y de ella fue enterrada en una bóveda cerrada, con una etiqueta negra y sin registro hasta ahora. Ahora, el patrón se había repetido de nuevo en un avión lleno de secretos, en un vuelo que nunca debió ser alterado. Con Eric otra vez justo más allá del cristal. Y esta vez no era yo quien se escondía. Me quedé adelante tras la confrontación. Eric desapareció en la cabina trasera. No la seguí. Todavía había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados hilos sueltos. Y uno de ellos tenía dientes. El sistema estaba limpio. La secuencia de anulación había sido contenida. Pero, la pregunta que ardía más fuerte que todas seguía ahí: ¿a dónde iba la información? Volví a conectarme, no a través de la interfaz del piloto,
sino directamente al nodo endurecido de retransmisión de vuelo que procesaba las señales salientes. La mayoría de las aeronaves con ese nivel de autorización no transmiten datos en bruto durante el vuelo, no a menos que esté específicamente autorizado mediante encriptación por capas. Pero el código de secuestro había hecho más que tomar el control. Había abierto un flujo silencioso escondido dentro de los paquetes de telemetría y disfrazado como correcciones de altitud. El flujo seguía activo, ya no saliente, pero registrado en cachés fragmentados dejados como parte del mecanismo redundante de división de paquetes. No estaba destinado a ser leyable tras la transmisión, pero no había contado conmigo. Empecé a extraer fragmentos, rearmar encabezados. Al principio parecía galimatías. Binario con compresión adaptativa envuelta en 3 capas de ofuscación. Estándar en la encriptación militar. No era inusual. Lo que sí lo era la etiqueta, un marcador de 4 dígitos enterrado en el encabezado de compresión. 4779. No había visto ese código en años. Era el prefijo de clasificación interna para las cachés de alta prioridad en sitios negros de la OTAN. Ubicaciones de bóvedas de datos fuera de registro. Servidores fríos seguros y depósitos digitales clandestinos. Lugares que nadie fuera del mando conjunto debía conocer. Lugares que usábamos cuando no queríamos que los 5 ojos observaran. Sin civiles, sin rastro documental. Inicié la desencriptación. Cada capa luchaba como garras, aferrándose a una caja sellada, pero no era cualquiera intentando abrirla. Yo fui quien ayudó a construir el sistema. Capa 1 vulnerada. Capa 2 vulnerada. Capa 3 más lenta, endurecida, pero tenía la llave. La rompí. El archivo se abrió. No eran solo coordenadas. Era una lista. Filas y filas de bóvedas negras. Centros de datos de la OTAN ocultos en 6 países, cada uno con agentes locales, códigos de acceso rotativos y tokens de encriptación secundarios, fragmentos de inteligencia, registros biométricos. Identidades de operativos, bóvedas de almacenamiento en frío, rutas de transporte no registradas, 2J sobre aliados comprometidos, denunciantes internos, activos de contrainteligencia, un mapa de la red digital de la OTAN. Y alguien había intentado exfiltrarlo a través de este avión, pedazo a pedazo. Miré la pantalla, con el estómago encogido. Esto no era solo un secuestro, no era solo una redirección, ni siquiera se trataba de estrellar el avión. La carga no era el código, era la información. Alguien usó este vuelo como mensajero, un contrabandista aéreo de la información más sensible que posee la OTAN. Si no hubiéramos detenido la transmisión, lo último habría llegado a su destino en minutos. Reensamblado. Vendido, armado. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Tenía acceso a esta lista? ¿Quién tenía autorización para sacarla siquiera? La respuesta era de repente mucho más peligrosa de lo que pensé, porque cuanto más miraba, más me daba cuenta de que esto no era solo una filtración, fue un trabajo interno, y alguien en este vuelo había intentado traicionar a la alianza. Cerré el archivo y guardé mi laptop en una funda. Segura. Los datos no habían salido, pero casi lo lograban, y sabía que este tipo de operación no se manejaba solo por automatización. Alguien tenía que iniciar la transferencia manualmente, cerca del núcleo, con acceso a relés físicos. Alguien había estado sentado cerca del transmisor, posiblemente, oculto a simple vista, así que caminé de regreso a la cabina principal, calmada y silenciosa. Las miradas me seguían, pero nadie habló. Fue entonces cuando lo vi. Un joven sargento, quizás de unos 20 años, con un uniforme que parecía un poco demasiado nuevo, afeitado, pero su mirada era inquieta, no de miedo, más como esperando algo. Estaba sentado en la tercera fila, desde el frente, cerca de la salida de emergencia, justo detrás de Eric. Y no hacía nada sospechoso, al menos no abiertamente, pero su mano permanecía baja, cerca de la base del asiento, justo debajo del cojín. Un lugar al que nadie normalmente llegaría durante el vuelo. Fingí ajustar mi cinturón cerca de él y luego conecté la interfaz de la laptop todavía activa en mi tablet. Activé la superposición de escaneo térmico, básica, pero suficiente para mapear firmas de calor cercanas. Ahí estaba, un punto rojo pulsante, no más grande que un puño, oculto bajo su asiento. Demasiado caliente para un teléfono, demasiado compacto para una laptop, pero perfecto para un enrutador de datos Live Link, de esos que usaba para traficar interceptaciones de señal en el pasado. Me puse derecha y me acerqué a él. Él levantó la mirada, forzó una sonrisa educada. ¿Todo bien, señora? No respondí. En cambio, me agaché y metí la mano bajo su asiento. Se movió rápido. Más rápido de lo que esperaba, pero yo fui más rápida. Bajó la bandeja y trató de lanzarse al otro lado del pasillo, pero agarré su muñeca en pleno movimiento y la torcí. No lo suficiente para romperla.
pero sí para bloquear su hombro. Los pasajeros exhalaron sorprendidos. El forcejeo intentó meter la mano en la bota. Ahí estaba el segundo transmisor. Barrí su pierna. Lo derribé suave pero firmemente contra el estrecho pasillo y lo inmovilicé. El dispositivo bajo su asiento vibró una vez, luego se apagó. No hubo explosiones, ni señal de respaldo, solo un parpadeo muerto. Metí la mano, saqué el transmisor, un relé Bluetooth disfrazado, carcasa personalizada envuelta en fibra de carbono. Sin marcas. Sin números de serie. Lo tengo, dije sin dirigirme a nadie en particular. El sargento me miró con ira. No sabes lo que haces, Siseo. Sé exactamente lo que hago, respondí, levantándome despacio. Él volvió a forcejear. Pero el equipo de seguridad de vuelo ya había intervenido. 2 hombres con esposas y sin nada de paciencia. Mientras lo arrastraban hacia atrás, escaneé a la multitud. La mayoría tenía caras de shock. Algunos estaban asustados, pero uno era impenetrable. Erique no se había movido ni girado. Solo miraba por la ventana como si nada de eso la sorprendiera. Como si la tormenta que había convocado finalmente avanzara. Y no estaba segura de que me aterraba más. Si ese hombre que acababa de detener a ella. Guardé el dispositivo de relé dentro de una bolsa sellada y regresé a la cabina. Mi mente ya calculaba las capas de engaño. El sargento no había actuado solo. Ese tipo de hardware personalizado no es algo que simplemente se compre en un mercado. Requiere acceso a diseño, autorización técnica y, lo más crucial, protección. Me conecté a la línea satelital segura y pingué el nodo cifrado de Redfield. Respondió casi de inmediato. Su voz llegó con la calma urgente que recordaba de Siria. Háblame. Oracle intercepté un relé Bluetooth incrustado bajo un asiento. Dije, canal activo, grado militar, y tenemos un mensajero. Sargento joven, uniforme en regla, pero demasiado limpio. ¿Dónde está ahora? Restringido. Aislado. Hice una pausa. Hay más. Estoy escuchando. El relé era esclavo de un exploit a bordo. No para estrellar el sistema. Solo para redirigirlo. Disfrazaba datos salientes dentro de la telemetría de vuelo. La transmisión no solo iba a un sitio negro. Contenía puntos de acceso, nombres, coordenadas, ubicaciones de bóvedas de la OTAN. Alguien intentó sacar nuestros activos más profundos del cielo. Hubo un breve silencio al otro lado. Luego la voz de Redfield bajó un octavo. Entonces la carga no. Era el código. No, dije. Era él. El joven soldado no solo facilitó la filtración. Él era la filtración. Un mensajero que respiraba y se movía. El relé era solo el detonador. El paquete encriptado que llevaba encima, quizás subdérmico, quizás oculto tras cortafuegos biométricos. Era el verdadero premio. Redfield exhaló. Maldición. Estábamos viendo esto completamente al revés. Mi voz bajó a un susurro. Señor, ¿cómo logró subir a este vuelo? Había 5 capas de revisión. La autorización requería un pase NATO nivel 3. Eso es difícil incluso para mí. No pudo hacerlo solo. Redfield dijo que tuvo ayuda. Ambos ya sabíamos quién podría ser esa ayuda. No quería decirlo. Él no esperó a que yo hablara. Coronel Eric Mace. Redfield dijo con frialdad. El nombre cayó como acero. Sentí que el aire se detenía. Ella era la oficial superior responsable del manifiesto. Firmó por cada pasajero y autorizó una anulación de última hora para un técnico no registrado. Se suponía que él era parte del equipo de auditoría de redundancia informática. Miré la pantalla. El frío se extendió por mis manos. Ella lo respaldó. Sí, ¿alguien verificó sus credenciales? Su expediente fue verificado a través de su oficina, sin revisión cruzada. No lo cuestionamos. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Porque ella estaba limpia, respetada, condecorada, eficiente. Porque era una de nosotros. Respiré hondo. Señor, esto no es solo traición. Es una traición estratégica. Ese chico tenía llaves que ni siquiera hemos desclasificado completamente. Lo sé. ¿Y qué? Ahora aterrizamos, dijo Redfield, y luego lo manejamos en silencio. Con precisión, miré hacia la parte trasera del avión. Eric seguía sentada, calmada, inmóvil, el ojo de su propia tormenta. Es mi hermana, dije en voz baja. Era tu hermana, replicó Redfield con la misma precisión que usó en Siria. Ahora es otra cosa. La línea se cortó. Y me quedé mirando la verdad que siempre temí. El virus no estaba en el sistema. Siempre había estado en la sangre. El zumbido de los motores se desvaneció en un fondo constante mientras estaba en la cabina de control auxiliar, un lugar que nadie usaba menos que quisiera hablar en privado. Eric ya estaba ahí, recostada contra el panel, brazos cruzados, no en desafío, sino en resignación. No me miró al entrar, pero sentí el cambio en el aire.
El peso de la verdad presionando paredes que durante mucho tiempo mantuvieron silencio. Sabía que vendrías, dijo. No respondí. Ella se volvió hacia mí, con el rostro inexpresivo pero ya sin guardias. Hubo un tiempo en que pensé que solo tenía suerte de que todo tu brillo viniera sin esfuerzo, que te respetaban porque veían algo en ti que se negaban a ver en mí. Escuché, esperé. Esto no era una conversación. Era un ajuste de cuentas. Empujé más fuerte. Continuó. Trabajé más horas. Tomé roads que no quería solo para escalar. Y escalé, Isabel. Pero siempre te perseguía, incluso cuando no intentabas liderar. Su voz no se quebró. Sus ojos no se humedecieron. Pero yo sabía. Entonces lo dijo. La primera vez que me di cuenta de que eras mejor que yo fue la primera. ¿Ves que realmente te odié? Exhalé lento. Nunca quise competir. Lo sé, susurró. Eso lo hizo peor. Dio un paso más cerca. Cuando ese código apareció en Siria, reconocí tu patrón. Supe que no eras tú. Pero no dije nada porque si caías, entonces tal vez finalmente podría sostenerme. La miré. Todos esos años, todos esos silencios. Finalmente me miró. Me equivoqué, y lo siento. No espero perdón, y no lo merezco, pero quería que lo oyeras de mí antes de que alguien más lo escribiera en un expediente. Se volvió hacia el panel. No dije que te perdonara. Pero tampoco me fui, y tal vez en ese momento eso fue suficiente. Volví a mi asiento y abrí mi laptop de nuevo. La amenaza principal había desaparecido, pero no podía quitarme la sensación de que algo permanecía dormido. Esperando. Así que miré más profundo y lo encontré enterrado en la arquitectura del código, más allá del relé señuelo y bajo las rutinas de exfiltración de datos. Había un disparador secundario, basado en tiempo, no diseñado para transmitir, diseñado para destruir. Si la carga no se descargaba exitosamente dentro de las 6 horas posteriores a la activación, el sistema se autodestruiría. Registros redundantes, copias de seguridad, rutas internas, todo desaparecía. Un seguro de fallo. Quien escribió esto no quería rastros si fallaba. Miré el reloj. Llevábamos 4 horas y 37 minutos. Entonces vi otra cosa. Un registro de acceso. No provenía del secuestrador. No se originó en la cabina. Venía de mi propia laptop. Me congelé, deslicé. Confirmé la copia de seguridad. Se activó automáticamente cuando intercepté los datos. A mitad del vuelo. Mi sistema, preconfigurado con protocolos de registro de emergencia que había creado años atrás, hizo lo que estaba diseñado para hacer, proteger la verdad. Sin importar la fuente. Sin saberlo, había creado la copia final. La única. Me recosté. Ya no se trataba solo de detener la brecha. Ahora se trataba de qué hacer con la pieza que quedaba. La parte que todos creían perdida. Miré la pantalla, con el corazón firme y las manos quietas. Y tomé mi decisión. Volví a encontrarme con Redfield, esta vez vía enlace seguro, desde la estación de comunicación del capitán. Él parecía más viejo, o tal vez era yo. No dijo hola, solo asintió. ¿Perdimos todo? No, dije, lo tengo. Archivo completo, sin corrupción. Exhaló y se inclinó hacia adelante. Envíalo. Lo haré. Dije, pero con una condición, levantó una ceja. Continúa. No quiero reincorporación, dije. Sin reconocimientos, sin titulares. Ni siquiera quiero recuperar el nombre Oracle. Guardó silencio. Quiero que limpien mi nombre. Continué. Que se borren todas las acusaciones desde Siria. Sin nota sellada, sin asterisco, simplemente borradas. Redfield asintió lentamente. Y lo miré fijamente a través de la pantalla. No quiero que Eric cargue con la culpa. Al menos no sola. No estaba actuando sola. Esta operación fue demasiado limpia. Demasiado estratificada. Alguien más dentro. La habilitó. Quiero una investigación completa, silenciosa, interna, sin chivos expiatorios. Me estudió. La estás protegiendo. No, dije. Solo no la estoy condenando. Eso es distinto. Asintió otra vez. Hecho. Transmití el archivo. 23 segundos después. Llegó la confirmación. Me miró una última vez. Hiciste lo correcto. No, dije. Hice lo necesario. La pantalla se volvió negra. Me quedé sentada, manos en el regazo, viendo el mar de nubes fuera de la cabina. Eric sería señalada, investigada, no porque la nombrara, sino porque el sistema, ahora completamente restaurado, haría lo que siempre debió hacer, reconocer las señales. Rastrear los códigos y seguir la cadena hasta su origen. No necesitaba testificar. La verdad ya estaba programada para hablar. Y por primera vez en años, me sentí libre. Aterrizamos poco después de las 2 horas local. La pista estaba tranquila, resbaladiza por la lluvia que aún no se había ido. Sin civiles. Sin luces más allá de los reflectores dirigidos bajos y concentrados. No era un comité de bienvenida, era contención.
Al tocar las ruedas, observé desde la ventana lateral SUV negras alineadas en perfecta simetría. Oficiales armados con equipo táctico discreto esperaban en cada salida. Rostros impasibles. Movimientos ensayados. Nadie a bordo habló. El intercomunicador no anunció nuestra llegada. El silencio tenía peso. Cuando abrieron las puertas, abordaron. Con precisión. Sin gritos, sin armas alzadas. Eran profesionales. Asuntos internos, supuse. La versión de la OTAN de los conserjes. Impecables, invisibles hasta que se les necesita. Se dirigieron directamente hacia la parte trasera, donde mantenían detenido al sargento. Él no resistió, no habló. Lo llevaron como equipaje, manos detrás de la espalda, cabeza erguida. Sin mirar atrás ni una vez. Luego se acercaron a Erike. Ella no levantó la vista de su asiento. El agente principal dijo su nombre suavemente, pero ella lo escuchó como un veredicto. Se levantó, no discutió, no hizo preguntas, pero no la esposaron. No estaba arrestada, solo sujeta a un interrogatorio preliminar. La escoltaron. Flanqueada pero no restringida. Su uniforme cejía impecable, sus hombros aún erguidos. No había perdido la compostura, pero algo había cambiado. Lo pude sentir. Esperé hasta que todos los demás desembarcaron. Nadie miró atrás. No me sorprendió. Nadie agradece jamás a quien detiene el fuego antes de que queme la casa. Recogí mi laptop, cerré la caja metálica con un suave clic y salí a la húmeda mañana. Nadie me esperaba. Y lo preferí así. Aquella noche, me senté sola en un apartamento prestado sobre una pequeña panadería en Stuttgart. La ciudad murmuraba débilmente abajo, tranvías resonando contra la piedra. Voces lejanas persiguiendo el final de la medianoche. No desempacé, no comí, solo abrí mi laptop y observé los registros encriptados llegar poco a poco. Informes, memorandos internos, alertas automáticas, confirmando lo que ya sabía. El sistema había iniciado su auditoría. Los nombres eran señalados. Las conexiones trazadas. Erike ya no era la única en el foco de atención. Mi autorización no había sido reinstaurada, pero mis vías de acceso permanecían. Las llaves antiguas aún abrían puertas silenciosas y crucé por ellas una última vez. Entonces, mi dispositivo personal vibró. Un mensaje de Erike. Simple, directo. Sin firma. Ganaste. Lo mereces. Lo leí una vez, luego otra. Las palabras no sonaban duras. No estaban envenenadas. Sonaban cansadas, no derrotadas, solo gastadas. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía demasiado bien. Algunas heridas no necesitan ser vendadas con conversación. Algunas verdades no necesitan eco en respuesta. Abrí mi diario encriptado, el que mantenía oculto, incluso para mí misma algunos días, y escribí: el perdón no requiere que ellos lo pidan. Pero debe ser lo suficientemente real para que tú puedas soltar. Miré esa línea a largo tiempo. No porque me hiciera sentir mejor, sino porque me recordó que soltar no es debilidad. Es prueba de que sobreviví. La misión terminó. El ajuste de cuentas pasó. Y ya no necesitaba ser Oracle. Isabel Mays bastaba. Era martes, uno de esos días de primavera, donde el cielo sobre Frankfurt era suave con nubes, pero obstinadamente brillante abajo. Abordé un vuelo comercial hacia DC. Sin órdenes, sin misión. Sin protocolo. Solo una mujer con mochila y un pase de abordar que, decía 109A. Tomé mi lugar. Ventanilla, en el medio del avión. La misma fila, la misma vista. Pero esta vez, nadie me miró dos veces. Ningún uniforme me siguió al abordar. Ninguna hermana proyectando largas sombras por el pasillo. Solo civiles leyendo revistas, deslizando en sus teléfonos. Tomando café demasiado caliente para él. Aire acondicionado. Y yo. No Oracle. No la historia de advertencia de un informe redactado. Solo Isabel. No traje laptop esta vez. Ningún terminal que proteger. Ninguna red que rescatar. Mis manos descansaban tranquilas en mi regazo, palmas, cálidas de no sostener nada. La tripulación se movía arriba y abajo con ese ritmo familiar de predespegue, sonriendo educadamente, anunciando los procedimientos de seguridad que todos olvidarían. Entonces, mientras los pasajeros se acomodaban, alguien pasó lentamente, frente a mí. Un hombre, quizás en sus 40 y tantos, con cabello canoso y esa postura que se adquiere tras décadas en el servicio especial. No se detuvo, no se quedó, pero justo al pasar mi fila, miró hacia abajo brevemente y susurró: Valky 1. Nuestros ojos se encontraron apenas un segundo. No dije nada. Solo asentí y sonreí. No necesitaba confirmación, ya sabía. Siguió su camino, encontró su asiento, nunca miró atrás y yo volví a la ventana. Afuera, la pista brillaba débilmente bajo un cielo gris. En algún lugar, en una bóveda clasificada, mi nombre había sido limpiado. En otro lugar más profundo. La auditoría desenterraba nombres que no debían estar en uniforme,
No necesitaba ser parte de esa limpieza. Mi papel había terminado. Nunca quise una medalla. Nunca pedí redención, pero había reclamado algo que intentaron quitarme sin ceremonia, sin disculpa, la verdad, y eso siempre sería mío. Así que ahora, cuando la gente dice que solo es una guerrera del teclado, los dejo porque sé lo que 10 líneas de código pueden hacer, sé lo que el silencio puede desmontar. Y sé que la justicia no siempre llega con esposas o titulares. A veces llega en vuelos silenciosos, en asientos anónimos, susurradas solo entre quienes cargan los mismos fantasmas. Así que antes de despedirnos, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Es una mañana tranquila, con una taza de café caliente o una noche tardía donde historias como esta te hacen compañía? Cuéntanos en los comentarios. Leemos a todos con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera silencioso hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima historia.